Muy, pero muy buenas noches. Aquí llegamos ya al viernes 10 de abril. Hasta la hora 23 estamos aquí en el resumen del día en Radio del Plata. Y aquí estamos con Roxana Calabró. ¿Cómo estás, Rox? ¿Cómo va? Buenas noches para todos. Buenas noches. Bueno, seguimos presentando el equipo. En la producción, Nacho Iribarren. En la operación, Eduardo Echeverri, que está ahora ahí en los controles, más Juan Natale y Ian Natale. En la operación de streaming, Nicolás Jansson. Y en el informativo escuchamos recién a Daniel Fernández, el productor general del programa, Nacho Iribarren. Y así comenzamos hoy en este 10 de abril, un día muy especial porque, bueno, está llegando ya el Artemis 2. Estamos ahí en ese descenso que va a caer allí al agua, esta cápsula que va a aterrizar en el Pacífico, donde llegan los 4 astronautas a bordo. Así que, bueno, estuvieron allí por la órbita lunar. Y otros temas que obviamente en este resumen del día que han sonado y que han realmente conmocionado varios, ¿no? Uno es el conmovedor homenaje a Maitena, la adolescente de Merlo que fue encontrada muerta. Es uno de los temas importantísimos, y el abrazo para toda su familia. La justicia que avanza en la causa contra Adorni por el presunto enriquecimiento ilícito, ¿no? Cuáles son las cuentas que están allí bajo la lupa. La justicia también, que por otro lado procesó a Hernán Boveri y a Delfina Lanuse en la causa que investiga el robo de los medicamentos en el hospital italiano. Por otro lado tenemos a los Rolling Stones, que anuncian un nuevo disco, como si fuera poco todo lo que vienen haciendo y lo que han hecho. Bueno, anticipan allí un nuevo disco, así que también una salida y nuevos recitales. Y otro de los temas también, el preocupante mensaje de Irán sobre las negociaciones con Estados Unidos. Tenemos esta guerra lamentable, esta tregua, ¿no? Y la voluntad que dice que tiene, pero que no confía. Así que estos son un poco los temas en esta mañana, y esta cápsula, la cápsula Ro, ya estamos. Sí, ahí está, ¿no? ¿Estamos, no? Se ve, bueno, llegó bien, cruzó la atmósfera, que es lo más complicado por la temperatura y por todo lo que tiene que atravesar esa cápsula, pero ya se ven los paracaídas ahí, en la zona del Pacífico, como bien mencionabas, los 4 astronautas soportando temperaturas de más de 2.700 grados centígrados, para que tengan una idea cómo están preparadas esas cápsulas para poder enfrentar todo lo que hacen en el espacio y luego atravesar la atmósfera y llegar a las capas de la Tierra, ¿no? A una altitud de más de 121.900 metros aproximadamente. Son realmente los recorridos impactantes, así que bueno, un éxito. La verdad que esta misión ha tenido un éxito impresionante, y todo lo que vamos a conocer después de lo que dejó el haber estado en ese lado, el lado oculto de la Luna, con todas las informaciones que pudo revelar la investigación, que conoceremos seguramente más adelante, y después de atravesar esa bola de fuego, lo que vendrá al recibir ya, porque esto ya es un hecho que ya está, es un logro, llegan bien, sanos y salvos, un proceso de hacerles una serie de estudios físicos para ver cómo están las partes cardíacas, musculares, sobre todo porque a la falta de gravedad y 10 días estar en esa situación, el cuerpo cambia, tiene una transformación física. Entonces ellos están preparados, por supuesto, son astronautas, pero de todas maneras se estudia también qué pasa con los cuerpos en ese lapso de tiempo, ¿no? Esto es una preparación, obviamente, que implica toda la vida se preparan para ese tipo de... Ellos preparándose y todo un abordaje interdisciplinario donde lo están monitoreando por todos lados. Segundo. Y qué paradójico que justo la llegada sea lo más complicado, ¿no? Porque llegaste a la Luna y ahí está todo bien, pero cuando bajás... Sí, en realidad los procesos más complicados son sobre todo, primero, el despegue, porque el despegue siempre es... hay casos, bueno, pasó con el Challenger, digo, pero siempre es donde más temor se tiene, porque igual ya ahora los cohetes están súper sofisticados. Hay SpaceX hace mucho, digamos, los cohetes de Elon Musk, hace mucho, porque los llevan, los dejan en
ahí orbitando a una distancia determinada y vuelven esos cohetes a la Tierra, ¿verdad? Pero hay ya una sofisticación de tecnología. Pero siempre lo más complicado, lo que más atemoriza es el despegue. Por eso se van corriendo las fechas también. Claro. Porque a veces no están las condiciones. Tienen que ser condiciones exactas y perfectas, o a lo mejor se prueba algo en la nave y hay que volver a trabajar sobre ese punto. Pero bueno, siempre también uno dice, bueno, a la vuelta, pasar ahí todo cayó. eso. Ahí estamos, para quienes nos siguen por YouTube, estamos con las imágenes también. Sí, claro. Ahí cayó. Buenísimo. Así que tenemos las imágenes, las pueden ver. Sí. Las pueden ver En YouTube están de Plata M1030 por aquí, y nosotros vamos a estar profundizando sobre este tema, porque vamos a estar entrevistando a Alejandro Martínez, que es decano de la Facultad de Ingeniería de la UBA. Ya hablamos con él. Y bueno, vamos a hablar con él de vuelta, porque fueron obviamente los protagonistas del armado de el microsatélite Atenea, así que estuvo allá y él lo va a contar seguramente. Claro. Cumplió las horas que tenía que estar, a más de 70.000 kilómetros. Y bueno, finalmente dio toda la información, aportó la información sobre radiación y todo, que era lo que buscaba en ese momento aportar ese satélite. Para eso fue hecho específicamente, pero un logro para Argentina. Y fue hecho acá por estudiantes de la UBA, ¿no? Así es, realmente de La Plata y San Martín, y también CONAE, hay otras instituciones públicas, obviamente, argentinas, nacionales, que apoyan estas investigaciones y estos proyectos de estudiantes también, a partir de una universidad pública. O sea que es doble logro. Es un montonazo. Así que bueno, ya lo tenemos llegando, y bueno, ahora viene toda la parte donde vamos a profundizar y a ver, ¿no? Que cómo salen de allí. Realmente es apasionante. Realmente es apasionante porque, qué sé yo recuerdo cuando se llega a la Luna. En 69 me acuerdo sentado en el piso era como un living en la casa de mi tía, el televisor blanco y negro. Claro, y encima era vía satélite, viste que decía, una locura. Estaba Mónica. Claro, Mónica Cantamber. En Canal 13 transmitiendo ese acontecimiento. No, realmente nada. Más allá de lo que se habló después, viste, si era cierto, si no era cierto. Pero claro, vos sabés que, bueno, nada, se vienen un montón de preguntas al respecto. Esto es un paso a lo que va a ser luego la misión Artemis 3 el año próximo, que intenta dejar ya registros para que se pueda hacer próximamente una base lunar, que va a ser como el punto intermedio entre la llegada del hombre a la Luna y hacia Marte. O sea, en Marte, en estos últimos años, que es Marte 2030, estuvieron haciendo diferentes estudios. Hay robots que ya, incluso hay un ingeniero argentino en la NASA que hizo el Curiosity Rover, que es un robot que hace varios años que está allí en Marte, ya cumplió prácticamente sus funciones. Se investigó todo lo que era el terreno, si había posibilidad de que el hombre fuera, que pudiera hacer experimentaciones y demás. Y esa información permite hoy decir que, bueno, se puede hacer un paso intermedio a la Luna y de la Luna a Marte. Bien. Pero lo que pasa que para el combustible y para todo lo que vos necesitarías para hacer ese tipo de viajes, y más llevando una tripulación, necesitas tener una base intermedia. Y la Luna va a cumplir ese rol, ¿no? Mira, vos estás recontrametida. Y bueno, es un tema que me interesa. Sabés un montón. Interesa mucho. No, ya veo, sabés un montón. Ahora cuando hablemos con Alejandro Martínez, bueno, espero que... Seguramente te va a decir. Claro, espero que vos ahí lo lleves, porque realmente, nada, cuanto uno más sabe del tema, más rica es la nota. Así que esperemos que sea así. Y habrán visto las banderitas porque hay gente que compra, que estuvo comprando terrenos en la Luna. ¿Habrán quedado ahí las banderitas? ¿Habrán volado? La verdad. Ellos hicieron fue un recorrido a través de la órbita de la Luna, y llegaron a la parte oculta que no se conocía. Justamente para eso fue esta misión. No sé hasta cuánta distancia, y sí, yo calculo que las fotografías deben tener telescopios y cosas para ver bien lo de la superficie lunar, porque de hecho conocieron cráteres y cosas que no estaban claras, no estaban descubiertas de lo que es el terreno. El terreno, viste, por ejemplo, en el lado que se conoce se ve el Mar de la Tranquilidad y otros espacios geográficos que son hay como más planicies, como más mesetas, si se quiere. Y del otro lado, en el lado oculto, encontraron más cráteres, ¿no? Así que hay que ver eso, que después aporta la información después de esta misión. Muy bien, y ya nos vamos entonces ya a la tanda con esta muy buena noticia, llegando a la Tierra nuevamente. Misión cumplida. Misión cumplida. Baja la temperatura y todo cambia de color. Estamos en otoño. Del Plata. La radio de la verdad.
Los sábados, Del Plata te trae la mejor agenda federal de espectáculos. De 10 a 12, Plan C, con la conducción de Damián Sequeira. Información, críticas y entrevistas. Plan C en Del Plata, la radio de la verdad. Estancia Don Ramón, tradición familiar. Una empresa dedicada a la producción y comercialización de carne vacuna desde 2003. Están en todo el proceso productivo y eso permite garantizar calidad permanente. Si tenés un restaurante, carnicería o comercio mayorista, no dudes en contactarlos. En Instagram, @Estancia Don Ramón. Estancia Don Ramón, tradición familiar. De lunes a viernes a las 9, Alfredo Escosimarro conduce Mesa Chica, el origen de la información. 3 horas de noticias, análisis, debates y momentos relajados. Mesa Chica, con Alfredo Escosimarro y gran equipo, de 9 a 12, en Del Plata, la radio de la verdad. No pagues de más. Vení al supermercado mayorista y minorista PPP. Te esperamos en Avenida General Pedro Díaz 290 en Villa Tesey. De lunes a sábados de 8 a 18 y los domingos de 9 a 14. Mira todas las ofertas en nuestro Instagram @mayoristappp. Supermercado mayorista y minorista PPP. ¿Más barato? Imposible. Todas las tardes viví tu pasión en Del Plata. De 14 a 16 llega Club Atlético Del Plata. Deportes en estado puro. Con toda la información, el análisis y las entrevistas. Club Atlético Del Plata. En la radio de la verdad. Las voces de la noche ya están en Del Plata. El momento ideal para escuchar la 1030. Del Plata. La radio de la verdad. Toda la jornada en 2 horas, hasta las 23. Resumen del día en Del Plata, la radio de la verdad. Muy bien, y pasamos de la luna a algo muy similar, algo muy parecido, porque tiene una relevancia importantísima. ¿De qué estoy hablando? La lepra mendocina tuvo un debut histórico en la Copa Libertadores. Venció por 1-0 a Bolívar en el estadio Malvinas Argentina. Nada más ni nada menos que en el estadio Malvinas Argentinas. Y estos aplausos son para Daniel Vila. Muy buenas noches, Daniel. Abrazo. Buenas noches, ¿qué tal? Bueno, muchas gracias por el reconocimiento, por los aplausos. La verdad que estamos muy contentos. Qué grande, la verdad que qué emoción, ¿no? Contame eso, ¿cómo lo viviste? Y viste, venimos del 2023 a la fecha, desde la Primera Nacional, a la Liga Profesional, a la Copa Libertadores, a salir campeones de la Copa Argentina. Es como que venimos en una velocidad que te despeina. Y por ahí te privás de ver el paisaje, ¿no? Claro. Tan rápido que no disfrutás el paisaje, pero muy contento. El hincha de Independiente está viviendo un momento histórico, los dirigentes también, los jugadores están muy compenetrados con lo que tienen que hacer. Alfredo Berti es un técnico extraordinario que les mete en la cabeza a los jugadores, los convence. Claro. Y tiene, no sé, una cosa rara, porque tiene un esquema de juego que no obedece un patrón fijo, ¿no? Sino que lo va variando de acuerdo al rival. Y vos lo mirás antes del partido y decís, pero, a ver, el 4 está jugando de 3, el 3 juega de 4, ¿qué estará haciendo Alfredo? Y gana. Bien, bueno. Entonces, para felicitarlo. Totalmente. ¿Y qué significa este triunfo así en esta historia para Rivadavia? Bueno, significa el primer paso de algo que esperemos sea más grande, más importante. Estar en la Copa Libertadores por primera vez es no solamente un orgullo, sino también un compromiso con el hincha, con la institución, con la historia. Así que este primer partido, que ha sido un buen paso, y la verdad con un resultado exiguo, porque podría haber sido más abultado, pero nos anima a dar batalla en esta tan difícil Copa Continental. A vos, ¿qué te generó esto? Así, a piel. Y la verdad, Dale. satisfacción, una satisfacción enorme, una de esas cosas que
es difícil describirlas con palabras. A lo mejor en un negocio ganás mucho dinero y no es lo mismo. Esto pasa por los sentimientos, pasa por lo afectivo, por lo sentimental. No tiene que ver con un logro empresarial ni económico, tiene que ver con algo más. Y esto es Y pasión. para, Claro, con la pasión, tal claro, cual, con la claro. emoción, con la pasión, con el sentimiento. Entonces es indescriptible. Qué sé yo. Hoy el fútbol me tiene totalmente cautivado. ¿Y dónde ubicás este triunfo dentro de todo lo que ya vienen haciendo? Esta victoria, ¿no? Y es difícil ubicarla. No te diría que es lo más importante, por lo menos de mi carrera independiente, porque a mí me tocó ser presidente en el 2007 cuando ascendimos del Argentino a la Liga, al Nacional B. En el 2023 cuando ascendimos del Nacional B a la Liga Profesional. Y en el 2025 cuando salimos campeones de la Copa Argentina. Entonces, tengo muchos momentos emotivos. Tal vez el más importante A de ver. todos haya sido la Copa Argentina, por la Ajá. manera heroica que se dio el año pasado, ¿no? Con 9 jugadores, con el técnico y el ayudante de campo expulsado, repitiendo 2 veces un penal. Tal vez ese haya sido el momento más emotivo de mi carrera como dirigente. Fue pura camiseta ahí. Pura camiseta, Claro, héroes claro, fueron, claro, gladiadores, claro, eran claro. 9 gladiadores, porque sufrimos la expulsión de 2 jugadores, terminamos con 9, pateamos 2 veces un penal, como te dije, y bueno, fueron gladiadores esos chicos. ¿Y este equipo, cómo lo estás viendo? Muy bien, muy sólido, muy compenetrado con lo que cada uno tiene que hacer. Vos fíjate que hay variantes, por ahí se lesiona el mediocampista y rápidamente el técnico improvisa uno, fue el caso de Costas en el último partido, y no solamente cumplió, sino que fue uno de los mejores de la cancha, con un líder nato, como es Sebastián Villa, que es un líder adentro y fuera de la cancha, eh, que siempre está en posición de juego para habilitar alguno o para estar él mano a mano con el arquero. Y como te digo, es un líder adentro y fuera de la cancha. Sebastián ha sido fundamental en la construcción de este grupo. Y justo me estás hablando de Villa. ¿Es un jugador vendible? ¿Cómo está eso? Ah, por supuesto, Sebastián es un jugador que tiene mercado para lo que él quiera. Ya este va a ser el segundo año que está en Independiente. Si hasta ahora no se fue, ha sido porque, bueno, él decidió quedarse. En este último libro de pases influyó mucho su situación personal, ya que en mayo, junio va a ser papá y Claro. estaba querenciado en Mendoza y a su señora le gustaba Mendoza. Entonces ya no fue un tema económico, porque ofertas llegaron y muchas, sino que fue un tema de decisión personal de él y por supuesto del club. ¿Y números? ¿De qué número estamos hablando con él? Más o menos. Ah, números importantes. Sebastián es un jugador de jerarquía, Numerazo. de mucha jerarquía. Claro. Sí, sí. Para mí, para mí, y puedo Ujú. equivocarme, no quiero desmerecer a Digo, nadie ni ser pongámoslo ofensivo con a la par nadie. de... Para mí es el mejor delantero hoy, el más completo del fútbol argentino. Bien. Porque es un jugador que antes hacía la banda, cuando jugaba en Boca. Hoy es un jugador que hace la banda derecha, la banda izquierda, que te aparece por el centro del campo, que baja a buscar la pelota, que marca. Creo que es un jugador mucho más completo. Bien, y dentro de esas decisiones que venís tomando, ¿cuál es la que vos considerás que lleva a este presente? Una. No, no hay una, o sea, es que es muy difícil decirte una. Una, Somos un dos, grupo tres. muy reducido de dirigentes, pero que estamos muy cohesionados, que estamos todos atrás del mismo objetivo, que todos trabajamos todos los días. Yo creo que si me pedís una decisión, la Sí. mejor decisión fue haber armado este grupo de Vos dirigentes. sabés que eso te iba a decir, exacto. Por lo que decías, digo, creo que esa es la mejor decisión. Poder laburar en equipo, digo, es lo más grande que uno puede tener. Porque en una institución los dirigentes cambian, ¿no? Pero bueno, tienen un mandato de 4 años en el caso de nuestro club. Pero los jugadores también cambian y no tienen mandato, tienen mercado. Claro. Y el mercado de pases puede durar 6 meses, un año o 5, no importa. Los dirigentes tenemos fecha de vencimiento. Entonces, nuestra tarea tiene un principio y un fin. Por eso digo que la elección de los dirigentes que conformamos esta comisión directiva creo que fue la decisión más importante que tomamos.
pero en principio creo que esta decisión del equipo, ¿no? Estamos hablando del equipo, es un ejemplo, porque el poder funcionar y realmente trabajar así en equipo como directivos hace que el plantel y el equipo también lo esté viendo, y más allá de estar, salir, entrar y que haya modificaciones, digo, mientras se está trabajando se ve ese trabajo en equipo, que es lo que estamos viendo hasta ahora, ¿no? El fútbol es un todo, el Ujú. fútbol es un todo, no hay partes. Esas partes se conforman individualmente, pero después hay un todo, y el todo eso son dirigentes, cuerpo técnico, jugadores e hinchas, y eso hace a la institución. Entonces, cuando vos tenés todo eso armónico, cuando vos no tenés barras, cuando los socios pagan la cuota, cuando el cuerpo técnico está alineado con la dirigencia en cuanto a lo que se quiere hacer, cuando el club no tiene obligaciones pendientes, sino que tiene todo al día, cuando no tenés Claro. nadie que te esté reclamando en un juicio, etcétera, etcétera, y cuando haces obras, bueno, todo fluye. Entonces, lograr eso es difícil, no es fácil, no es que es un acto mágico, No, pero totalmente. cuando lo lográs, llegan los resultados. Bueno, es realmente un placer eso. ¿Y se banca este plantel las tres competencias? Yo creo que sí, ¿Sí? yo creo que Porque ya sí, ahora está, porque claro. vos fijate que cada jugador que entra rinde igual, mejor que el que salió. Ujú. Y te puedo poner ejemplo, qué sé yo. Pero entró Costa por Botari, que es un gran jugador, y Costa es un marcador central, y sin embargo rindió muy bien. Entonces, las cosas que hace Alfredo las hace muy a conciencia, él está con todo el equipo los 5 días, 6 días de la semana hasta el partido, y él va viendo quién está mejor y los va rotando, no tiene duda en rotar, ¿eh? No, Él no. pone el que esté mejor. Ese es excelente. ¿Y hubo algún cambio de estructura así para poder competir a este nivel? ¿Algo que haya marcado en la estructura, que digo, cambiamos esto, modificamos esto, porque mirá dónde estamos? Bueno, el arranque fue duro, fue difícil porque en el club no había nada, el club estaba lleno de deuda, no tenía socios, no tenía infraestructura, no tenía nada. Creo que el primer acierto que hicimos fue constituir un fideicomiso que financiara las necesidades económicas que tenía el club. A partir de ahí se construyó un proceso virtuoso porque, bueno, se pagaron las deudas, los Ujú. jugadores cobraron al día, y todo eso empezó, es como una planta que la regás, y cuando a la planta no le falta agua, crece con más facilidad. Me parece que eso fue fundamental. Totalmente. Y a ver, en la provincia, ¿qué rol jugó en esto? Y los hinchas, ¿qué rol jugaron en este? Porque es un momento histórico. La provincia, ¿qué te referís? ¿El gobierno de la provincia? Claro, la provincia, No, Mendoza. el Estamos gobierno, hablando de Mendoza. no, no, el gobierno de la provincia no tiene nada que ver, Nada que no ver. auspicia el club, no, Bien. nosotros vamos al Malvina, pagamos el alquiler. Este es el trabajo que me venís hablando. Sí, no, la provincia en esto no tiene nada que ver. Nos habría encantado que la provincia apoyara, por supuesto. Mañana están entregando en la legislatura provincial un reconocimiento independiente declarándolo de interés provincial la participación del club en la Conmebol Libertadores. Claro. Pero bueno, más que nada es un cariño al alma, pero no tiene ningún condimento económico. Pero el hincha sí. Eh, Sí, El sí, al hincha club sí. también le sirve. Pero a lo que me refiero en lo económico, no hay ningún sostén de la provincia para nada. No hay nada, pero no digo, el hincha sí. El hincha sí El hincha apoya, sí. va. Está por todos lados. Eh, Nosotros teníamos 156 socios cuando llegamos, y hoy, si bien aspiramos a tener mucho más, hoy tenemos más de 10.000 socios. Entonces, este crecimiento en poco tiempo, en 3 años, te marca que hay una tendencia ascendente en el hincha, ¿no? Que por supuesto que estos resultados ayudan. Totalmente. Y bueno, ayudan los resultados, pero bueno, ¿y hasta dónde lo ves? Obviamente es una pregunta que me decía hasta nada, campeones. Pero concretamente con todo lo que venimos viendo y todo el trabajo ¿hasta dónde llegamos? Yo creo que estamos en condiciones de dar disputa en todas las competencias que nos tocan. Nos toca la Copa Argentina, nos Ujú. toca la Copa de la Liga, nos toca la Recopa o Supercopa, no sé cómo se llama,
y la Libertadores. Claro. Son muchas competencias, pero creo que estamos en condiciones de dar batalla en todas. Hasta acá, por lo menos, estamos primeros en la Liga Profesional y primeros en la Copa Libertadores. Bueno, y tendrás obviamente ya que estar descansando después de todo esto, pero bueno, te hago la última pregunta. ¿Cuál es el próximo sueño que tenés vos como presidente, ¿no? Y, por supuesto, sumar una estrellita más en la camiseta. Totalmente. Bueno, desde acá, abrazo enorme y muchísimas gracias por esta comunicación. Bueno, muchas gracias, muy amable, y en cualquier momento nos vemos. Y felicitaciones nuevamente a vos y a toda la hinchada. Bueno, muchísimas gracias. Un saludo. Casi 30 minutos, les recordamos en resumen del día, estamos comunicados en el 11 23 40 1030, el WhatsApp de Radio del Plata, estamos también en vivo acompañándolos en nuestro canal de YouTube del Plata AM 1030 y es el momento de recibir a Daniel Fernández con Radio Noticias del Plata. Presenta Maxi Consumo, el supermercado mayorista donde siempre ahorrás algo más. Radio Noticias del Plata, la radio de la verdad. 9:30 de la noche, temperatura 17 grados 1 décima, humedad 82%. El módulo Orión de la misión Artemis II amerizó en el Océano Pacífico. Los astronautas atravesaron las capas atmosféricas a 40.000 kilómetros por hora y el escudo de la nave soportó temperaturas de hasta 2.700 grados centígrados. La NASA confirmó que el vehículo espacial se encuentra en buenas condiciones, con sus 5 globos naranjas inflados que le dan estabilidad a la nave en medio del oleaje del Océano Pacífico. Aún no se ha visto ni se han abierto las puertas para que salgan los astronautas de la nave Orión y los buques de rescate y los buzos están chequeando y monitoreando que no haya ningún tipo de contaminante en las afueras de la nave. En minutos nada más se abrirán las puertas del módulo Orión para que los astronautas puedan ser rescatados con las naves que están circundando el lugar donde amerizó. La justicia suspendió artículos de la reforma laboral tras un amparo de aeronáuticos. Un juzgado del trabajo dictó una cautelar y dejó sin efecto de manera provisoria varios puntos de la ley cuestionados por el sindicato por considerar que afectan derechos de los trabajadores. La organización sostuvo además que la decisión judicial no solo tiene impacto para el sector aeronáutico, sino que también constituye una señal para el conjunto del movimiento obrero. Cielo despejado en la ciudad de Buenos Aires, viento del norte a 4 km por hora, temperatura 17 grados. Radio Noticias del Plata, la radio de la verdad. Maxi Consumo siempre te da algo más y ahora mucho más. Galletitas Marolio Sándwich 303 gramos 849,90. Fideos Marolio por 500 gramos 679,90. Maximizate y ahorrá de verdad. Maxi Consumo. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulten www.maxiconsumo.com. Desde Buenos Aires, Argentina, en el 1030 de AM del Plata, la radio de la verdad.
Bueno, y seguimos aquí en el resumen del día en Radio del Plata y las cosas que realmente están moviendo la aguja y nos están haciendo replantear un montón de cosas. Entre ellas, obviamente, se aprobó la ley de glaciares con 137 votos a favor, 11 en contra, 111 en contra y 3 abstenciones creo que hubo también. Así que bueno, pero se aprobó, se aprobó. Así que para entender un poquitito qué es lo que está pasando y profundizar sobre este tema y no dejarlo pasar, porque no es se aprobó y ya está. Por eso estamos hablando con Romina Barbosa, que es ambientalista. Muy buenas noches, Romina, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Marcelo? Bueno, Romina, contame un poquitito cómo has vivido esto y cuáles son ahora las acciones a seguir, ¿no? Bueno, la verdad que creo que ha sido manifiesto el carácter federal de la lucha en distintos puntos del país, tanto en las calles como a través de las redes sociales. Se ha hecho incluso la audiencia pública en la que, bueno, se quiso participar y no nos dejaron a la mayoría de la población inscripta. Entonces, ¿cómo sigue? A pesar de la aprobación, bueno, con más lucha en las calles y con la demanda colectiva que se está construyendo a partir de los abogados ambientalistas, así que creo que la repercusión que tiene en estos días, ya más de 600.000 personas inscritas, da cuenta de la fuerza que tenemos como argentinos en la defensa de lo más básico y vital, que es un ambiente sano y un recurso hídrico escaso y estratégico para por lo menos 7 millones de argentinos y argentinas. ¿Y qué está pasando que algo tan claro, digo, justo hablando del agua, pero algo tan claro como este tema y tan fácil de entender? Yo creo que en cualquier colegio, hasta jardín primario, explicás este tema y te dicen, no, es así, es clarísimo. ¿Qué está pasando en la sociedad y qué pasa con también las declaraciones del presidente diciendo, bueno, a ver, hoy no hay problema, cuando realmente se genere un problema grave, ahí vemos qué hacemos? Estas son parte de las declaraciones que hizo el presidente, ¿no?, al respecto. Sí, como vos decís, sobre todo en las provincias en las que vivo, como Mendoza, las provincias cordilleranas, pero en general, en cualquier punto del país y del planeta, desde, como vos decís, Jardín de Infantes, se entiende la vitalidad y lo esencial que es el agua para vivir, para tomar, para los productos vitivinícolas, para los frutales, para toda la agroindustria que tenemos en el país. Pero creo que queda en evidencia que no se trata de una cuestión de argumentos, porque no escuchan los argumentos, porque hay extensos, o hubo en el Congreso argumentos científicos respaldados con institutos como el IANIGLA, que construyeron el Inventario Nacional de Glaciares, y no le entran balas, digamos, porque no tiene que ver con una cuestión racional de advertir datos y reflexionar acerca de eso, sino con simplemente, entre comillas, una cuestión de negociados y del capital transnacional que opera en tanto a nivel de los funcionarios públicos nacionales como de también provinciales, ¿no? Con el apoyo de ciertos gobernadores, senadores y diputados asociados a algunas provincias cordilleranas que simplemente quieren facilitar la posibilidad de la minería
extractivista, metalífera y contaminante en zonas protegidas. No, Entonces, creo que no hay, digamos, más argumentos que claro, dar o porque sea, no, están todos ya está puestos en la todo. mesa. No, totalmente. Lo que estábamos mostrando acá, porque estamos en vivo por el canal de YouTube también aquí de Radio del Plata, y estaba mostrando justamente la lista para tomar conocimiento. Quiénes votaron a favor, quiénes votaron en contra. Abstenciones, hubo abstenciones que realmente no entiendo. O sea, si estás trabajando y vos te informás sobre el tema, o estás a favor o estás en contra. O sea, digo, no justamente para algo tan importante como esto, pero bueno, parece que a lo mejor no llegaron a comprender la situación como para definir para un lado o para otro, ¿no? Parece bastante raro. Y si podemos también, tenemos preparado un video muy claro, hecho muy casero, como decíamos, para una escuela primaria, para un jardín, donde están no sé si vos lo has podido ver, donde están los hielos, como cubitos que uno hace en el freezer o en un congelador, y el agua cayendo y cómo se va mezclando todo rápidamente y cómo funciona esto. Digamos, es algo muy, pero muy simple, digo, para Sí. terminar de graficar esto de lo que estamos hablando, porque por qué sí o sí es contaminante, ¿no? Entonces, bueno. Creo que eso está buenísimo como parte de la sensibilización Ujú. para un conjunto más amplio de la población, Claro, que bueno, que creo que queda manifiesto que queremos defender a nivel general el agua, pero que también las condiciones de vida actualmente en Argentina están siendo muy hostiles. Entonces no siempre, no todos, no todas pueden salir a la calle, y una forma de manifestarse es a través de estas demandas colectivas, de la participación de la audiencia pública, que eran virtuales, porque por todos lados, digamos, tanto en la preservación de un ambiente sano, de una educación pública federal y sostenida por docentes e investigadores, en el mantenimiento de la salud pública, por todos lados, este gobierno está encargado de vulnerarnos, fragmentarnos, precarizarnos cada vez más. Y claro. esta es la manifestación más clara, digamos, en el último tiempo. No, totalmente de acuerdo. Creo que es así. Cuando se vive tan al límite, teniendo que trabajar casi las 24 horas, y en esta situación hace que obviamente haya mucha gente que hubiese querido participar, y manifestarse, pero uno nada, no te dan la posibilidad, como que esa falta de posibilidad, bien lo decís vos, viene por atacada por varios lugares. Entonces no llegás a comprar la medicación para una enfermedad que tenés y estás con la cabeza en eso, y bueno, y el agua pasa, ¿no? Pero bueno, ahora ¿qué es lo que se plantea ahora? Porque bien, si la ley salió, de aquí en más, esto es constitucional, se puede apelar como se apeló la ley laboral, que fue algo inconstitucional, y de golpe, bueno, se está volviendo un poco atrás, o se está tratando de volver atrás con eso. ¿Aquí puede pasar algo así también? Bueno, yo no soy experta en términos jurídicos, pero básicamente la demanda que se está armando va en ese sentido, Ajá, porque de buenas a primeras y en la Constitución Nacional está el derecho a un ambiente sano, ujú, y básicamente contra ese artículo 41 atenta esta ley. Entonces, creo que en ese sentido hay, digamos, un deseo, una construcción, que suceda algo similar con lo que sucedió con la ley laboral. totalmente. Y cerramos ya con esto. Como ambientalista, un tema que también está candente, tanto incendio,
y hoy se están vendiendo esas tierras en la Patagonia con todo esto también, va un poquito de la mano de esto, ¿no? Sí, creo que hay que inscribir, digamos, todos estos fenómenos en el proceso del cambio climático que el presidente se niega a aceptar, por más que lo declara la UNESCO. Entonces, progresivamente, las reservas, tanto de agua como de protecciones a reservas provinciales, y van socavando, digamos, la capacidad de sostener ese ambiente sano, ese derecho al ambiente sano a lo largo y a lo ancho de todo el país. Bien, bueno, creo que queda más que claro. Vamos a seguir con este tema. Queda el micrófono abierto de Radio del Plata para cuando quieran alzar la voz también por aquí. Bueno, muchísimas gracias, Marcelo. Abrazo enorme. Hablamos con Romina Barbosa, ambientalista, por la ley de glaciares que se aprobó con 137 votos a favor. Y así vamos a la tanda. Ya estamos en la noche de Del Plata, el momento más variado de la radio. Del Plata, la radio de la verdad. De lunes a viernes hay un espacio para el disfrute en la noche de Del Plata. De 23 a 24 presentamos el especial de Marcelo Neira. Una hora con música, entrevistas, anécdotas y curiosidades. En Del Plata, la radio de la verdad. Estancia Don Ramón, tradición familiar. Encontrar los mejores cortes de carne vacuna envasados al vacío para tu familia. Estancia Don Ramón, siempre la mejor calidad y las mejores promociones. Visítanos en Jerónimo Salguero 1836 en Cava. En Instagram, @tienda Estancia Don Ramón. Estancia Don Ramón, tradición familiar. Diego Schurman te acompaña todos los mediodías en Del Plata. El Zoológico. Un programa equilibrado para la mitad del día. El Zoológico con Diego Schurman. De lunes a viernes a las 12 en Del Plata. La radio de la verdad. El día comienza a apagarse y Del Plata se enciende para vos. Del Plata, la radio de la verdad. Muy bien, y seguimos, pasamos de esta ley de glaciares y todo este tema del ambiente a un tema que realmente nos conmueve también y que nos interesa y nos importa muchísimo y tiene que ver con Agostina Páez y el haber estado detenida en Brasil por racismo, y en este caso la tenemos ya en línea. Y antes de comenzar la nota, el planteo de la nota, quiero que quede claro el planteo de la nota, poder desarrollar y explicarnos todo lo que fue pasando por allí, cómo te sentiste, Agostina, y cómo lo estás viviendo y cuál es el tema, porque muchas veces se nos escapan a lo mejor algunas cosas que uno tiene internalizadas de alguna manera, alguna frase, alguna cosa, y es porque uno a lo mejor lo internalizó de alguna manera y no tomamos en cuenta hasta dónde, o sea, inconscientemente de repente pasan esas cosas. Por eso es tan importante tener tu palabra, Agostina Páez. Muy buenas noches, Agostina, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, esto es este espacio aquí en Radio del Plata es para que justamente transmitas esto que te pasó, cómo te pasó, y que puedas hablar libremente sin ningún prejuicio de por medio. Sí, lo que me ha pasado es, resumiendo, es que Sí. nos han estafado con la cuenta en el bar y nos han perseguido hasta abajo, nos han hecho bajar de un auto. Cuando estábamos cruzando la calle, un chico que estaba, escuchó un grito que nos gritaba un chico, y cuando nos dábamos vuelta era un chico tocándose los genitales, y ahí es donde reaccionó
mal, Claro. reaccionó de una forma pésima. Obviamente sin entender y sin conocer la connotación, porque aquí en Argentina está muy invisibilizado, está casi normalizado muchas cuestiones que en otros países no, y son sus leyes. Y bueno, yo me he equivocado, he pedido perdón y obviamente me he interiorizado mucho en lo que es el racismo. Mira, a eso iba. En principio, eh, obviamente que es la ley y que tiene su historia y tiene su valor importantísimo, ¿no? Ese tema. Pero lo que el que escucha y ve los titulares desde un principio, de lo único que se hablaba era de este gesto y de esta situación, mientras no se conocía esto que estás diciendo respecto al abuso de la cuenta, o casi no se hablaba, lo único era el tema del gesto, ¿no? Por eso me parece importante. Hubo un acto de violencia y de abuso, en principio, de parte de quienes, del lugar de donde estaban. O sea, no sé si fue adrede todo el negocio o los mozos o cómo fue eso. Sí, todo ha empezado adentro del lugar, que era en un primer piso. Ahí tenemos el problema con la cuenta, en donde nos cobraban cosas que no habíamos consumido, pero igual pagamos lo que no hemos Ah, consumido, pero bueno, en eso que estábamos ahí pagando y todo, porque pagábamos todo desde el celular. En ese momento como que empieza la discusión, porque con una amiga decimos, son unos ladrones, nos están robando, nada más que eso, porque después salen otras denuncias falsas que ya se ha demostrado que son falsas, en donde personas que estaban ahí que me denuncian también, acusándome de que yo había realizado injurias raciales ahí adentro del lugar, que había hecho gestos de mono, que había señalado a otro y le había dicho negro de forma peyorativa. Bueno, después pidiendo las cámaras de adentro del lugar, que yo ya sabía que yo no había hecho eso, se comprueba de que eso que de lo que me denuncian es totalmente falso, que es mentira, pero bueno, ahí empieza todo el problema. claro. Ahí me he ido un poco por las ramas contándote, pero bueno, en inicio hemos tenido un problema con la cuenta. No, pero Des- después, Después, bueno, y ahí es donde había este momento como ya de tensión, de que nos burlaban, que eso también está con, todo lo que yo cuento está comprobado con los videos que están en la causa. perdón, Cuando Agustina, estábamos, esto de que se agarran los genitales también están los videos, o sea, todo, perfecto, todo, todo, todo. perfecto. Y bueno, nosotros terminamos de pagar, bajamos, estamos por subirnos a un auto y ahí también están en los videos donde 5 hombres se acercan al auto y le dicen al conductor que no nos podemos ir porque no habíamos resuelto el problema con la cuenta, y eso que ellos ya sabían que estaba pagando una de mis amigas. O sea, o sea, no nos dejaban ir, nos han perseguido hasta abajo. Entonces el conductor se va del auto y terminamos yendo caminando, y ahí es donde, Claro. cuando ya estábamos en la cuadra del frente del lugar, escucho el grito y nos damos vuelta, y oye otra amiga y vemos al chico tocándose los genitales y gritando. Obviamente después analizando el video, lo que me grita es, agárrame y sacudilo. Así, crudamente te lo Ah, muy digo, no sé bien. si... Bueno, eh, entonces ahí la reacción Ahí que, reacciono mal, claro, me he equivocado. Sé que también pido perdón muchas veces también, porque sé que al difundirse esas imágenes mías se pueden haber sentido ofendidas muchas personas. Por eso mi necesidad también de pedir disculpas, de pedir perdón, porque me arrepiento mucho de haber reaccionado así. Obviamente que me arrepiento mucho, eh, pero bueno, no es que ha sido una reacción de la de nada, la sino nada, que ha claro. sido una reacción que ya he explotado en ese momento. Totalmente. O sea, Eh, vos no fuiste con la intención de hacer ese gesto, sino que nace de una provocación más que grosera, ¿no? Sí, ya venía desde arriba, o sea, desde un primer piso, ahí, desde ahí se nos burlaban, después de que nos hayan tomado el trabajo de perseguirnos hasta la vereda, de seguirnos hasta el auto, de hacernos ir caminando, y que al final, después de habernos cobrado lo que no habíamos consumido además, y que al final
encima, cuando ya estábamos de espalda, dada vuelta, escuchar el grito y ver que se está tocando los genitales, he explotado porque no... He explotado y reaccionado mal y estoy totalmente arrepentida. Debería haber ido a la policía, sí, debería haberme manejado de otra forma y me arrepiento un montón, pero bueno, me ha salido eso No, de reaccionar de esa manera. es una reacción a una provocación y esto, claro, o sea, cuando se recorta la realidad, obviamente nos quedamos con una parte nada más de todo de todo el contexto de lo que pasó. Entonces, por eso nos parecía acá con Nacho y con todo Radio del Plata, todo el equipo de Radio del Plata, bueno, aclarar y que realmente se hable de todo esto, porque realmente es gravísimo, porque tenemos un montón de cuestiones respecto al machismo y hay un montón de cosas y que realmente me parece muy grave lo que pasó respecto a ellos. ¿Vos los denunciaste? ¿Hay una denuncia allí? Sí, yo no cuestiono la ley brasilera, es su ley, No. pero el mismo peso de el acoso, allá le llaman importunación sexual, que es lo que hace Pedro Ajá. Jonas, así se llama, el que se toca los genitales y me grita. Eso también es una igual de grave bueno. para la ley de Brasil, pero él no ha recibido ningún tipo de castigo ni nada porque, o sea, a pesar de que está denunciado, porque está denunciado tanto él como también otras denuncias que tengo por las amenazas que he recibido. Sí está denunciado, pero bueno, igual respondo ante la ley por él como víctima. ¿Y la causa ahora en qué punto está? Ahora estamos esperando la sentencia del juez. Debería, hasta hoy podría haber sido, pero no, al final supongo que será la semana que viene que la vamos a tener. Ajá, bueno, estaremos atentos obviamente ahí, pero y acá hubo una pena económica muy alta, ¿no? Para poder estar hoy aquí en Argentina, ¿no? En Santiago. Sí, la verdad que en lo económico ha sido obviamente muy complicado porque era ahorros de mi familia, han tenido que vender bienes y cosas para poder primero mantenerme allá y segundo para poder volver. Y además ahora no sé si en una sentencia va a haber resarcimiento a las víctimas, la verdad que no sé, pero sí ha sido todo muy costoso y estamos en una situación económica difícil, complicada. Bueno, y ahora lo más delicado te pregunto respecto a tu papá y a los gestos y a toda esta situación que se genera nuevamente. ¿Cómo estás y cómo se lleva, cómo lo llevas esto, no? Sí, yo siempre digo, vengo de una familia disfuncional, mi papá es mi papá, no me puedo hacer responsable de lo que hace él. Si bien no sé qué ha pasado porque yo no estaba ahí, yo estaba con mis amigas ese día, me quedo con mis amigas y la verdad que no sabría decirte qué es lo que ha pasado, qué es lo que me cuenta él a mí, que a él le gritaban del otro lado, sos narco, sos usurero, cosas así, como que él, porque van a increparlo y él responde como respondían con lo que le decían. Claro. Pero bueno, yo no sé, la verdad no sé si ha sido así o no porque yo no estaba. No se justifica nada, aparte él también sabiendo la situación difícil que yo he vivido y todo, para mí ha sido muy triste, muy choqueante porque yo me enteré por las noticias, yo no estaba ahí con él y ni siquiera lo había visto y bueno, la verdad que ha sido muy triste porque otra vez se ha activado una ola de hate que había bajado mucho, pero bueno, lamentablemente no puedo hacerme responsable ni controlar lo que otros hagan. Yo estoy respondiendo por mí ante la ley y yo soy yo y mi papá es mi papá. Y Eso es lo que me ha Agustina, tocado. este accionar judicial, ¿cómo lo estás viendo? Bueno, el juez es muy severo porque de hecho yo termino volviendo a Argentina por un habeas corpus resuelto por un desembargador que sería un juez de cámara aquí. Ajá. Porque el juez de primera instancia es muy severo y tenía todas las de perder, digamos, si no había como
si mi abogada no se ponía las pilas y se movía mucho como para presionar, porque yo ya no tenía nada más que hacer allá, porque ya estaban todas las pruebas presentadas, ya habíamos tenido una primera audiencia, ya no había una justificación para que me siga quedando, y ese juez igual no, el juez de primera instancia no me dejaba volver, que por suerte cuando prende el corpus, el de segunda instancia dice que sí, que me vuelva a Argentina pagando una caución y bueno, y continuando con el proceso desde aquí. Bueno, Agustina, y cerramos ya la nota, te agradezco mucho con esto, pero bueno, contame cómo cambió tu vida después de todo esto. ¿En qué cosas concretas y cómo cambió todo? Todo, completamente todo. O sea, yo ya estoy en Santiago y estoy viendo cómo volver a mi normalidad, ¿no? Que yo he tenido mi vida frenada 3 meses, que mi vida se ha frenado completamente, que dejó de trabajar, que he dejado de hacer lo que normalmente hacía, y ahora estoy con psicólogo y todo, tratando de ordenarme ahora que estoy aquí, y que ya no soy la misma persona que hace 3 meses, porque primero que he aprendido mucho, me llevo una lección muy grande de Brasil, y bueno, y tratando de reacomodarme de nuevo y tratar, si es que se puede, volver a la normalidad en lo que más pueda. Bueno, Agustina, te deseo lo mejor de todo corazón, y bueno, seguiremos viendo cómo se va desarrollando todo esto, y aquí queda el micrófono de Radio del Plata abierto para vos. Bueno, gracias. Saludos. Abrazo enorme, gracias. Bueno, hablamos con Agustina Páez, la argentina que estuvo detenida en Brasil por racismo, y ya nos vamos a las noticias con Daniel Fernández. Presenta Maxi Consumo, el supermercado mayorista donde siempre ahorrás algo más. Radio Noticias del Plata, la radio de la verdad. Hora 22, temperatura en Buenos Aires 16 grados, humedad 83%. Títulos. Éxito total de la misión Artemis 2. El módulo Orion amerizó en el Océano Pacífico. En este momento acaban de abrir la escotilla del módulo, aunque aún no han salido los 4 astronautas. Recordamos que los navegantes atravesaron las capas atmosféricas a 40.000 kilómetros por hora, y el escudo de la nave soportó temperaturas de hasta 2.700 grados centígrados. La NASA confirmó que el vehículo espacial se encuentra en buenas condiciones, con sus 5 globos naranjas inflados que le dan estabilidad en medio del oleaje del Océano Pacífico. Los astronautas aguardan en el interior de la cápsula Orión a ser rescatados por la Marina de Estados Unidos, que está ya abriendo la escotilla del módulo. El personal de la NASA monitoreó restos de combustible, hidroxina, que es altamente corrosivo y tóxico, y esperaron que se enfríe la nave para poder abrirla e ingresar. En un comunicado oficial, la NASA confirmó que los 4 astronautas se encuentran en excelente estado de salud. La justicia suspendió artículos de la reforma laboral tras un amparo de los aeronáuticos. Un juzgado de trabajo dictó una cautelar y dejó sin efecto de manera provisoria varios puntos de la ley cuestionados por el sindicato por considerar que afectan derechos de los trabajadores. Causa Otesur. Casación rechazó un pedido de Cristina Kirchner para evitar que la UIF sea querellante. Procesan y embargan a médicos implicados en el robo de insumos críticos. Son el anestesista Hernán Boveri y la ex residente Delfina Lanusse por delitos de administración fraudulenta. Menos restricciones al cepo cambiario. El Banco Central dejó sin efecto los límites que regían para los adelantos en efectivo en el exterior mediante tarjetas emitidas en el país. Fuerte apoyo de Estados Unidos al gobierno por la expulsión del máximo representante diplomático de Irán. El Departamento de Estado avaló las medidas de la Casa Rosada contra Teherán y elogió su posicionamiento en plena guerra en Medio Oriente. Una jueza federal de Rosario condenó a la medicina prepaga OSDE. Ordenó que le dé cobertura integral del medicamento Ozempic a una paciente que padece diabetes mellitus tipo 2 desde el año 2018. Cielo despejado en la ciudad de Buenos Aires, viento del noreste a 1 km por hora, temperatura actual 16 grados. Radio Noticias del Plata, la radio de la verdad.
Maxi Consumo siempre te da algo más y ahora mucho más. Galletitas Marolio Sándwich 303 gramos 849,90. Fideos Marolio por 500 gramos 679,90. Maximizate y ahorrá de verdad. Maxi Consumo. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulten www.maxiconsumo.com. Desde Buenos Aires, Argentina, en el 1030 de AM, Del Plata, la radio de la verdad. La información que dejó la jornada hasta las 23. Resumen del día en Del Plata, la radio de la verdad. Muy bien, y seguimos aquí en el resumen en Radio del Plata y en este momento ya con una situación económica bastante complicada por varios sectores, por varios lugares, y para entender de economía, lo cual me cuesta mucho llegar a entender determinados términos. Por ejemplo, la inflación de marzo en la ciudad de Buenos Aires fue de un 3%. Y acumula un alza del 32,1% en 12 meses. La verdad, no lo entiendo demasiado y para comprender bien de esto estamos comunicados ahora con Gabriel Rubinstein, que es economista. Muy buenas noches, Gabriel, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, explícame un poquitito esto y cómo en el bolsillo y cómo nos influye o no estos valores, ¿no? Bueno, diríamos que por un lado es una mala noticia en el sentido de que comparativamente a otras situaciones en el pasado exitosas como fue la convertibilidad en los 90 o en los 2000 cuando estuvo Lavagna al frente del Ministerio de Economía, la inflación ya era el 0,5 mensual. Entonces que estamos hablando del 3 es una mala noticia, ¿no? Es como algo que está fallando. Ajá. Y bueno, en parte empieza a ser un círculo vicioso porque la inflación va siendo alta y monetariamente se convalida. Entonces depende mucho de cómo evolucione el dólar, cómo evolucionen entonces los salarios. Y bueno, entonces estamos en esa situación incómoda para el gobierno, donde tampoco se dan ese presupuesto facilista que, bueno, la inflación siempre es un tema monetario, cortamos la emisión monetaria y la inflación va a colapsar completamente, y no colapsa completamente, porque no alcanza con decir que es un fenómeno monetario, porque eso es una cosa muy simple. Para ver un ejemplo, es como si yo te dijera que la caída de un avión es por un efecto gravitatorio, ¿sí? Es por un desequilibrio gravitatorio. Sí, obviamente que si cae un avión a la Tierra es porque hay gravedad, pero vos cuando se cae un avión te interesa saber si falló. Claro, qué es lo que pasó. Y ahora, en esto, me hace el pie. A ver, ¿estamos ahí comunicados? No. ¿Sí? ¿Me escuchás? ¿Gabriel? No. Perdimos ahí la comunicación, pero justamente, obviamente, la inflación y lo que en principio tenemos como números difiere muchísimo de lo que nos pasa a nosotros. O sea, uno sabe que no llega a fin de mes, uno sabe que ya el salario no alcanza para nada, uno sabe que los aumentos de, no sé, de combustible ahora, que es con lo que aumenta todo, están muy, pero muy por encima de golpe, de un día para el otro, en un minuto, te aumentan 20, 30% y de golpe, en principio, los sueldos siguen en el mismo lugar o quedan totalmente estancados. Bueno, recuperamos la comunicación. ¿Sí, Gabriel, estás ahí? Sí, perfecto. Sí, estoy acá. Bueno, entonces, digamos, y desde el punto de vista político hay que pensar que 3% es incómodo para el gobierno, 2% es más neutral, Ajá. y el día que sea 1,5%
van a poder seguir diciendo que son los que bajaron la inflación y seguramente va a ser un punto a favor electoralmente. Pero ahora es un momento incómodo, digamos, para el gobierno, ¿no? Pero sirve, explícame así muy, muy simple, ¿qué es la inflación? Porque yo siento como que la inflación es algo que tiene toma como vida propia, y me parece que la inflación es algo que quizás tiene que ver con otras cosas, ¿no? ¿Qué es en concreto la inflación? Desde un punto de vista, como fenómeno monetario, Sí. lo que está ocurriendo es que cuando hablamos de convalidar la inflación, significa que el gobierno va emitiendo el dinero que la gente quiere a la inflación que existe. Entonces no hay un ancla, no hay un ancla fija, como fue la convertibilidad con un dólar 1 a 1, como cuando fue también en el 2002, que había menos inercia y había un superávit fiscal mucho más alto que ahora. Entonces, bueno, se dieron condiciones para que la inflación sea muy baja, ¿sí? Pero ahora no, está girando y el gobierno la va convalidando. El gobierno, por lo menos, emitió 4 bases monetarias. Desde el comienzo eran 10 billones a más de 40, o sea que el gobierno tiró mucho dinero a la calle. Y por otro lado, la demanda de dinero es menor a lo que el gobierno pensaba, se estancó. Y entonces, bueno, hay un desequilibrio monetario que es el de la inflación. Ahora, la buena noticia es que tiende a bajar igual la inflación, por el hecho de que el dólar esté tranquilo, por el hecho de que hay baja emisión monetaria, y bueno, y los salarios todavía están más abajo de la inflación. Bueno, se puede decir que la inflación tiende a descender. O sea, yo creo que va a estar en 1,5 en algunos meses. No 0 todavía, pero tiende a descender. Entonces, bueno, esa es un poco porque hay como factores de inercia que se retroalimentan. Entonces, si sube un poquito el dólar, ahora está tranquilo, pero si mañana sube un poquito el dólar, sube un poco los salarios, suben los precios regulados, sube la nafta, sube la carne, bueno, empieza a retroalimentarse y no hay un mecanismo monetario para enfrentarla, hay un mecanismo para convalidar la inflación. Ajá. Si el gobierno decidiera enfrentar la inflación... Ahí está, eso te iba a preguntar, ¿cuál sería? Y bueno, debería cortar completamente la emisión monetaria, incluso debería bajar la cantidad de dinero. Subir el y eso dólar. implicaría tasas de interés del 50%, 60%, 70%. Como los costos de hacer eso se supone que son superiores a los beneficios, porque la sociedad es muy tolerante a la inflación. Imagínate si esto pasara en Alemania, que la inflación fuera el 30% anual, sería un descalabro. Claro. Pero acá no, porque venimos acostumbrados a tener alta inflación, entonces no es un descalabro, y la gente convive con inflación del 2%, por llamarlo de alguna manera. Entonces, el gobierno decidió, creo que pragmáticamente, no combatir mucho la inflación, no combatirla decididamente, sino acompañarla en un descenso gradual. Claro, pero y en principio, si sube el dólar, ¿no? ¿Esto se equilibra un poquitito? O sea, el precio que tenemos del dólar ¿es real? Bueno, es otra discusión. Es otra cosa. O sea, ¿influye en la inflación o no? Lo que es real, lo que ocurre en la realidad, uno puede decir que es real. Si el dólar está en 1.400 o 1.395 y vos transás, es real. Ajá. Todo lo que ocurre, por principio llamémoslo real. Ahora, bien, si es sostenible en el tiempo, es otra discusión. Ajá. Yo creo que es inconveniente el dólar actual por dos razones. En términos reales del valor adquisitivo del dólar, porque con este dólar y estos costos en dólares, una buena parte de la industria argentina no puede vivir bien. Y entonces empieza a haber muchos despidos y muchos cierres. Y eso, y muy baja utilización de la capacidad instalada. Y eso es un error para mí técnico, político, económico, porque hay que tratar de usar lo que tenés. No importa que mañana es una economía más moderna, con más uso de la inteligencia artificial, o reposes más en la minería o lo que sea, pero tirar a la industria, desestimar la capacidad instalada industrial,
no darle bolilla a ese fenómeno. Me parece que es un error que el gobierno comete, que no sabe cómo solucionarlo, ¿no? Y para solucionarlo, dado que el costo argentino no lo podés bajar, vos no podés bajar, por decirte algo, ingresos brutos, que es un impuesto horrible, no lo podés bajar porque las provincias no van a echar a la gente a la calle para bajar ingresos brutos, entonces no va a bajar. Y entonces tampoco vas a de un día para otro a construir las rutas que no tenés, ni los puertos que no tenés, o no los vas a mejorar de un día para otro. Y entonces, como no podés bajar el costo argentino de golpe, sería realista que el gobierno piense en un dólar más alto. Pero bueno, llegaron hasta acá y no quieren moverse de eso porque un dólar más alto implicaría un poco más de inflación al comienzo. Y por otra parte hay otro problema, que no tenés reservas, las reservas son negativas. Claro. Y eso debería llevarte a tener que comprar mucho más agresivamente reservas. Ahora estamos mejor porque el Banco Central compra reserva, pero deberían ser mucho más agresivas esas compras para reconstituir lo que no tenés. Entonces, porque hoy dependés 100% de que Estados Unidos te apoye, pero no es que Estados Unidos te apoye, estás dependiendo 100% de que Donald Trump apoye a Milei. Y ese es un apoyo, por naturaleza es una situación frágil, porque es de amigo a amigo, no de país a país. Entonces, como estamos dependiendo de que ellos nos provean los dólares en caso de necesidad, bueno, es una debilidad estructural de la República Argentina, ¿no? Bueno, creo que quedó más que claro. Te agradezco muchísimo este análisis y bueno, veremos cómo sigue todo esto, ¿no? Bueno, ok, muchas gracias. Abrazo enorme, muchas gracias. Hablamos con Gabriel Rubinstein, economista, respecto a la inflación en marzo, que en Cava fue del 3% y acumula un alza del 32,1% en 12 meses. Y así vamos a la tanda. Cambiamos de estación, pero seguimos siendo los mismos. Siempre con vos. Viví el otoño en Del Plata. La radio de la verdad. Cuando queremos algo rico, sano y rendidor, todos estamos de acuerdo. Siempre hay arroz Marolio. Arroz Marolio es calidad y al precio justo. Estancia Don Ramón, tradición familiar. Encontrar los mejores cortes de carne vacuna envasados al vacío para tu familia. Estancia Don Ramón, siempre la mejor calidad y las mejores promociones. Visítanos en Jerónimo Salguero 1836 en Cava. En Instagram, @tienda Estancia Don Ramón. Estancia Don Ramón, tradición familiar. Volver a lo nuestro con Guillermo Moreno. De lunes a viernes de 16 a 17. El debate diario de los temas que importan. Volver a lo nuestro con Guillermo Moreno en Del Plata, la radio de la verdad. No pagues de más. Vení al supermercado mayorista y minorista PPP. Te esperamos en Avenida General Pedro Díaz 290 en Villa Tesey. De lunes a sábados de 8 a 18 y los domingos de 9 a 14. Mirá todas las ofertas en nuestro Instagram @mayorista PPP. Supermercado mayorista y minorista PPP. ¿Más barato? Imposible. En las madrugadas de Del Plata hay un clásico, Tiempo de Show, donde la música de todos los tiempos y las historias más curiosas y divertidas se unen en un show radial. Marcelo Neira conduce Tiempo de Show, todas las madrugadas por Del Plata, la radio de la verdad. Nuestra vía de comunicación por WhatsApp, 11 23 40 1030. Los 17 minutos, seguimos en resumen del día. Recordamos cómo está el tiempo en Buenos Aires: 15 grados 3, una noche fresquita en la ciudad de Buenos Aires en este viernes, humedad 87% y el cielo despejado. El pronóstico nos indica para el fin de semana una máxima de 23 grados para el sábado, mínima de 15 grados con buenas condiciones meteorológicas, y para el domingo un poquito más caluroso, máxima de 25, mínima de 17 grados.
Muy bien, y ahora sí estamos con una entrevista entrañable, porque realmente estamos comunicados con Alejandro Martínez, que es decano de la Facultad de Ingeniería de la UBA. Muy buenas noches, Alejandro, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buenas noches. Bueno, abrazo enorme. Acá estamos con Roxana Calabró, que sigue muy de cerca todo esto. Y bueno, sabemos que son protagonistas del armado del microsatélite Atenea, que tiene mucho que ver con todo esto que estamos viviendo, esta ida y recién llegada, acabó de llegar aquí a la Tierra. Así que bueno, después Luna-Tierra, bueno, son absolutos protagonistas de esto. ¿Cómo estás? Bueno, sí, muy bien, muy también contento porque la misión finalmente parece que terminó con éxito, ¿no? Así que bueno, sí, es un hecho histórico. Es realmente un hecho histórico. Y bueno, ¿cómo lo han vivido ustedes, que son parte de esto? Porque son totalmente parte de esto. Sí, sí, para nosotros fue, ¿cómo decirte? Yo a todos los lugares que he hablado le digo, es como haber ganado un mundial, ¿no? Porque es un hecho mundial. La Argentina tuvo que competir contra otros proyectos, digamos. Hubo finalmente cuatro microsatélites que aprovecharon el viaje a la Luna para ser lanzados en una altura, en una altitud que no es la normal, no es la común para este tipo de satélites y mucho menos por oportunidades, digamos, ¿no? El hombre no tiene estos viajes tan largos y tener la oportunidad de largar un microsatélite a 72.000 kilómetros. Y el proyecto Artemis II fue firmado por más de 50 países, solo 4 proyectos quedaron finalmente en la nave. Y bueno, y al final, por la información que tenemos, hubo solo 2 que funcionaron, de los que se lanzaron al espacio, ¿no? Bien. El nuestro y el de Arabia Saudita. No, había un desafío muy fuerte, por ahí lo explico a ver si se entiende. Fíjate que estos aparatos no tienen propulsión, no llevaron propulsión, hasta por una cuestión de seguridad, porque si vos le ponías propulsión, bueno, nada, tenés un motor adentro, entonces los riesgos eran, y todas las pruebas seguramente para que la NASA te deje subir al cohete iban a ser más significativos. ¿Qué quiere decir que no tenga propulsión? Que vos no le pudiste dar el empuje como para que ese aparato empiece a orbitar, porque siendo un satélite, un microsatélite, si vos le dabas el empuje correcto, lo ponías a orbitar la Tierra, ¿no? Como son otros satélites. Pero como no tenía propulsión, ese satélite fue largado y empezó a caer, como cayó hoy el Orión hacia la Tierra, digamos. Entonces, había una cantidad de horas, que fueron 20, que justo dio los cálculos como la gente de CONAE, que realmente tiene científicos profesionales de primer nivel. Esas 20 horas, era el reto, en 20 horas tenemos que recolectar los datos. O sea que uno de los desafíos era tener las comunicaciones bien preparadas y bien diseñadas para que esos datos los pudieras bajar en ese tiempo. Y hacerlo a 72.000 kilómetros es otro desafío, si bien ustedes podrán entender y saben de que hay, como la Voyager, hay naves o sondas, mejor dicho, en el espacio hace décadas y cada tanto uno escucha que se comunican, pero esto no es la misma comunicación. Acá había que bajar datos, digamos, no es un bip, una comunicación corta. Entonces, fíjate el desafío de la misión, ¿no? Se prende el microsatélite y tenía que empezar a transmitir. Ahora hay que analizar los datos, pero realmente fue un logro. La Argentina logró lo que estaba buscando con este microsatélite y lo hizo con diversas instituciones, y quiero aclarar de que otros satélites argentinos de mayor porte, los que se han hecho para observación de la Tierra, para distintas misiones de ciencia, inclusive de comunicaciones, se han hecho con distintas instituciones, pero este tiene la particularidad que han intervenido más universidades, somos 3 universidades, y además que se hizo en un tiempo que eran los tiempos de la NASA, no los tiempos nuestros. No es que acá había un proyecto nuestro de todas estas instituciones para tener un microsatélite entre todos.
No, la NASA dijo, muchachos, ¿quieren presentar proyectos? Tienen tantos días, tantos meses, y el que cumplía, cumplía, y el que no, se baja. O sea, y creo que eso fue un gran desafío que puede ser tan importante como los datos que recojamos, y que fue CONAE, la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, la que realmente lideró ese proceso, ¿no? No, y realmente impresionante. Pero bueno, hoy justo el Día del Investigador y la Investigadora Científica en Argentina, digo, qué importancia, ¿no? Esta formación y esto Sí. nada, esto que acabas de decir, ¿no? Nombralos, porque bueno, son los que hicieron que esto sea posible, ¿no? Sí, ahí intervino la Universidad Nacional de La Plata, que tuvo un rol muy importante en el desarrollo. La Plata viene trabajando hace tiempo Ujú. en este tipo de dispositivos. Nosotros, por ejemplo, en la Facultad de Ingeniería tenemos un proyecto de microsatélite del año 99, cuando Mirá. muchas instituciones, y menos las universitarias, estaban en estos temas. Si bien había satélites pequeños, pero eso se fue incrementando. Después está la Universidad Nacional de San Martín, está el Instituto Argentino de Radioastronomía, la Comisión Nacional de Energía Atómica, que se dedicó a los paneles solares, y la empresa BEN. Así que bueno, fue un muy lindo proyecto. Espero que los argentinos lo tomemos como un punto de partida para hacer más cosas en el espacio, en la ciencia. Y un dato un dato más que un dato, una situación, si me permitís Sí, cómo no. remarcar, es que nosotros estamos pasando en la universidad por un momento muy crítico, ¿no? Respecto a los salarios. Sí. Y fíjate que esto ocurre en un momento donde tenemos un retraso salarial de prácticamente un 50% de los salarios. Ujú. Este, y la verdad es que parece, si uno no lo menciona en este momento, parece que fueran cosas independientes, ¿viste? Que no tienen conexión. Y no es Y así, claro. no, y no es así. Hay que decir de que quizás en la próxima no podamos hacerlo, porque nosotros en la Facultad de Ingeniería tuvimos 200 renuncias entre el 94 y el 95, Claro. y un dato importante es que a los primeros que les afecta estos desajustes es a los investigadores que viven de este sueldo, porque Ujú. después también tenemos docentes que son profesionales que trabajan en la industria en general. Bueno, algunos de esos en algún momento, si uno tira la cuerda, le empieza también a tocar, pero a los primeros que afectan es a los investigadores, que el Estado invirtió millones en ello, porque no solo es una carrera de grado, es un doctorado, es un postdoctorado, es equipo y es recurso. Entonces, creo que tenemos que ser conscientes de la situación en la que estamos si queremos que estos éxitos se vuelvan a repetir en la universidad pública. Y hoy, perdón, con esto redondeo, viste, la enseñanza, pero toda la enseñanza se basa para la excelencia en una parte importante, no es todo, pero una parte importante, en que hacemos ciencia y que la facultad se desarrolla esa ciencia. Hay gente que está dedicada a eso. Claro. Esa es una de las patas de la excelencia, digamos. Y en ingeniería en particular, la otra pata es que, bueno, vienen profesionales a dar clase, que vienen de la industria. Eso está muy bien, porque también te trae la tecnología que vos no podés tener. No podés tener primero investigación y desarrollo en todas las áreas. Obviamente sería una locura pensar eso. Y por otro lado, muchas veces el mercado, la mayoría de las veces, está muy, muy a última generación porque está compitiendo. Entonces está bien, son las dos patas, la investigación y la ciencia que se desarrolla en la casa, y los profesionales que traemos de la industria. Pero realmente hoy estamos muy golpeados por el atraso salarial que ha habido. En este contexto se hizo esto. Esperemos que para las próximas podamos tener recompuesto esta situación, ¿no? Bueno, Alejandro, Roxana Calabro te habla. Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Felicitaciones Roxana? por esta misión cumplida, entonces, ¿no? Porque efectivamente lo que vos decís, una cosa es la realidad salarial, pero por otro lado está la pasión, el trabajo de tantos años puesto por estas universidades. Son proyectos que se elaboran con tiempo y, bueno, además la expertise que demuestran ustedes, y también el entusiasmo y lo que aportan finalmente los estudiantes en cada una de sus etapas, ¿no? De proceso en este caso, de desarrollo.
porque si bien ustedes llegaron a lugares nuevos, hay que decir esto, Argentina con esto llega a lugares nuevos, investigaciones nuevas, aportando datos nuevos. ¿Y cuál sería, te quiero hacer dos preguntas, ¿no? ¿Cuál sería la siguiente etapa, si hay una siguiente etapa, porque esto ha sido un éxito, ¿no? Argentina ya tiene también un acercamiento hacia la NASA. ¿Hay una siguiente etapa de la UBA o de estos proyectos que ustedes han iniciado para poner en marcha lo que sigue, Artemis 3 o alguna vinculación nueva? Y por otro lado, viendo todo lo que ha pasado, ya habiendo llegado finalmente la nave Orión y bueno, que ha resultado todo positivo, ¿qué pensás que ha dejado entonces toda esta nueva investigación o esta nueva misión en torno a cosas que no se conocían o se van a saber de ahora en más de la Luna, ¿no? Sí, primero te quiero decir algo que mencionaste vos ahí y yo no mencioné antes. Nosotros armamos nuestros proyectos como esto nosotros tenemos un proyecto propio de microsatélite, pero así como hemos armado otros, lo hacemos porque son proyectos que además de que se desarrolla ciencia y se genera conocimiento, son proyectos que motivan a los estudiantes a terminar las carreras, claro, que le da un valor agregado. Hoy la universidad en el mundo, los mejores sitios, estoy hablando de las mejores universidades, el valor agregado que le ponen es justamente cosas como esta, donde el estudiante vive una experiencia claro, de crear una empresa, de trabajar en temas reales, o sea, muchas habilidades que en la época mía y quizá de varios, bueno, uno decía, lo aprende trabajando, lo aprendes en otro momento. Hoy se requiere y la universidad toma valor viviéndose en la etapa de estudiante. claro, claro. Entonces uno mira a los estudiantes con el entusiasmo que lo hacen, ellos hacen sus tesis y sus trabajos profesionales con los cuales se reciben en estos proyectos. Cada uno está haciendo una parte. Nosotros tenemos como 50 estudiantes trabajando en el proyecto de microsatélite. Uh-huh. O sea, cada uno hace una parte o la misma parte la hacen varios también. Claro. Eso es un punto uno. Lo que vos decías de cómo sigue y esto, bueno, nosotros algunas ideas tenemos, la que finalmente va a definir el rumbo y debería definir ese rumbo por un tema de ordenamiento que pasa en cualquier organización como un país, debería ser la CONAE, el gobierno a través de su agencia espacial, la que plantee los objetivos, o sea, de un plan espacial. ¿Qué rol va a tener la CONAE en este presente y futuro? El espacio también está cambiando, porque hoy, fíjate lo que pasa hoy en el espacio, tenés Starlink que tiene, no sé, más de 10.000 objetos volando. Eso no pasaba antes. Yo vengo del área de comunicaciones satelitales, imagínate que esto hace 2 o 3 décadas impensado. Nadie te hubiera firmado un papel que esto hubiera existido, y eso te lo garantizo. Sin embargo, existe. Entonces, hoy hay un escenario totalmente distinto, inclusive el conflicto bélico. Todo el conflicto bélico que vos en tierra se está representando en el espacio. Esto de ir a la Luna es muy lindo, muy romántico y muy épico, pero detrás hay una batalla por el dominio, por el poder. Hay dispositivos volando en el espacio preparados para atacar a otros satélites, para contramedidas, todo lo que pasa en tierra. Fíjate la guerra de Ucrania. La principal diferencia que dicen los expertos no fueron tanto las balas, los cañones, era la información satelital. Era la que decía eso. Así que bueno, esperemos que la Argentina, nosotros tenemos nuestro propio proyecto, pero esperemos que la Argentina pueda tener una buena estrategia para el espacio y que la CONAE sea la que la conduzca, digamos, ¿no? Y que esto tenga un objeto, donde intervienen privados, ¿no? Porque ya hace rato en el espacio están interviniendo los privados también. Bueno, muchísimas gracias por esta comunicación y bueno, abrazo, felicitaciones tanto a vos, a todo el equipo de docentes como también de alumnos. Bueno, les agradezco la comunicación y que podamos seguir difundiendo estos logros que son de la universidad pública, que son de los argentinos, y fíjate que nuestros estudiantes y nuestros docentes están a primer nivel mundial. Abrazo enorme y muchas gracias. Gracias, adiós, un saludo. Adiós. Bueno, ya nos vamos a la cortina aquí de Radio del Plata. A ver. Toda la jornada en 2 horas, hasta las 23. Resumen del día en Del Plata, la radio de la verdad. Qué grande, Rob, porque realmente hablar con Alejandro Martínez, decano de la Facultad de Ingeniería de la UBA, protagonista del armado del microsatélite de Atenea, un lujo total. Y es cierto, ¿no? Los docentes están reclamando lo suyo y por otro lado damos saltos que decimos, bueno, esos saltos que son inmensos, ¿entendés? En materia de investigación y de ciencia, ¿no? Así que
ojalá que, como Sí. dice Alejandro, CONAE, que es quien está a cargo de toda escuche. esa responsabilidad, siga como juntando Adelante. esos proyectos para que sobre todo los jóvenes sean Totalmente. protagonistas. Totalmente. Bueno, y ahora vamos a todo lo que pasó en Radio del Plata desde la mañana tempranito, ya desde las 7 de la mañana. Así es, el presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdal, aseguró que Manuel Adorni ya dio todas las explicaciones. Bueno. La agenda, cambiar el tema del que se habla, ¿les hizo mucho daño a Adorni? Mira, el tema de Adorni es un tema que él ya lo explicó, él ya convocó a los medios, dio todas las explicaciones, y la verdad que yo no tengo nada para aportar, especialmente en el ámbito que me compete, que es el Senado de la Nación. Lo demás lo tiene que dar las explicaciones él. Bueno, y en el programa que sigue, que es Mesa Chica, Mariano Figueroa Frías, que es abogado de Pablo Atchaparian, confesó que no conocen el dictamen y luego de que hayan pedido que vuelvan a indagar a Diego Spagnolo y a otras 27 personas. Voy a decir varias cosas para poder enmarcar bien este diálogo. No conocemos el dictamen del fiscal, trascendió, claro, sí. Pero bueno, los periodistas que se especializan en judiciales y aledañas son extraordinarios. Tienen un mérito bárbaro porque obviamente, y está muy bien que sea así, ojo que no es una crítica, todo lo contrario, ¿no? Cada uno tiene grandes amigos y valora a aquellos que van a los juicios orales y caminan los pasillos. No voy a dar nombres, ustedes lo conocen perfectamente quiénes son, pero son extraordinarios. Se enteran muchas veces primero que nosotros de todo. No está subido el dictamen, nosotros tenemos una dirección, un lugar en donde accedemos a la información. Esto es una novedad de hace unos años en donde todo se ha hecho mucho más ágil y todavía no ha sido subido el dictamen. Hasta donde yo sé, y aunque también entiendo la confusión, mi defendido no está señalado en este tramo. El programa El Zoológico, también por Del Plata, Silvina Turner del equipo de Antropología Argentina Forense explicó que se han recuperado una cantidad de restos que aún no están identificados. ¿Los datos de cuánta gente ya se identificaron y cuántas todavía restan? Y estoy hablando ahora específicamente por el tema de desapariciones en términos de dictadura, ¿no? Sí, en Argentina, LEAF tiene documentadas aproximadamente 850 identificaciones a lo largo de estos más de 40 años de trabajo. Y también hemos recuperado una cantidad de restos que aún no están identificados y por eso es importante convocar a las familias a que no han dado una muestra de sangre que lo hagan, porque la posibilidad de identificación por vía genética depende de esa muestra que ellos pueden sumar al banco de datos genéticos que LEAF tiene. Bueno, muy bien, y en el programa que sigue, que es Volver a lo Nuestro, Pimpi Colombo, conductora de Volver a lo Nuestro y referente de la rama femenina de Principios y Valores, analizó la asignación universal por hijo, marcó diferencias con los planes sociales y destacó el rol clave de las madres. Además, planteó la necesidad de avanzar hacia un modelo con trabajo para todos. La asignación por hijo, como el salario familiar por hijo, no es un plan, es una decisión de una comunidad de ayudar a una familia a atender a los chicos menores de edad. Lo que quiero decir es que nosotros vamos a salir de esta situación cuando volvamos a tener un gobierno peronista que ponga en marcha la Argentina industrial, que necesita empresas que funcionen, que puedan producir, que puedan vender, trabajadores que puedan tener un trabajo digno, con salarios que le permitan llevar orgullosamente el pan a la mesa. Pero quiero decir que todo el sistema de la seguridad social que tiene las asignaciones familiares, que eso tiene mucha tradición en Argentina, en otros países también, pero en Argentina tiene mucha tradición. Muchas cosas existían antes del peronismo, pero con el peronismo, en el primer gobierno de Perón, se hicieron para todo. Parte de eso son las asignaciones familiares. El salario familiar por hijo corresponde a las familias de trabajadores en relación de dependencia y tiene una tradición de que lo cobre el varón. Sí. Bueno, en el año 2009 la Cristina puso en marcha
lo que llamaron la asignación universal por hijo. La asignación universal por hijo no es un plan social, es una extensión del salario familiar a un sector de trabajadores que no está formalizado. Eso fue una ampliación bien importante porque abarcó a 4 millones de chicos y lo sigue abarcando más o menos el mismo número. Vos pensás que 4 millones de personas es casi el 10%, un poco menos del 10% de la población de Argentina, es un número. Sí. Bueno, en aquel momento la Cristina hizo que lo cobre la madre. Nosotros, el Sindicato de la Casa, propusimos que también al salario familiar de la relación de dependencia lo cobre la madre. Yo me sonrío porque yo hice ese trámite para empezar a cobrarlo yo y no mi esposo. Me acuerdo que en ese momento lo cobraba él. Nosotros peleamos mucho para que eso ocurra. Hubo situaciones donde la mujer estaba cobrando la asignación universal por hijo, el papá de los chicos consiguió un laburo, inmediatamente ANSES le pasó a pagar al hombre y dejó de pagarle a la mujer, y la mujer se enteró cuando fue a buscar la plata. Fue una cosa horrible, hubo un montón de juicios, porque los empleados de ANSES le explicaron a las personas, la ley dice así, yo no puedo meter mano en eso, pero si usted va al juez y le pide, él nos puede ordenar que nosotros se lo paguemos a usted. Claro. Y hubo más de 30.000 juicios. Yo lo traigo a colación solo por esto, chicas, para que nosotros no permitamos que eso se convierta en las consideraciones en un plan. La asignación por hijo, como el salario familiar por hijo, no es un plan, es una decisión de una comunidad de ayudar a una familia a atender a los chicos menores de edad, a cuidarlos, a darles lo que necesitan. Y nosotros tenemos que cuidar eso, porque eso es un logro de una comunidad que se mira amorosamente a sí misma. Lo de los planes debería dejar de existir y solamente va a poder hacerlo cuando pongamos de nuevo en marcha la revolución justicialista y vayamos a que haya laburo para todos. Pero son dos planos distintos y yo por eso lo traía a colación solamente para hacernos notar eso. Facundo Ponce, periodista en Comodoro Rivadavia, confirmó a Chiche Heblum en su programa Hola Chiche que si bien está probado que Ángel falleció a causa de los golpes, la justicia aún no puede determinar que haya sido un hecho intencional. ¿Murió por los golpes en la cabeza o la autopsia no lo determinó eso? Ángel murió por los golpes en la cabeza y eso está acreditado. Lo que no pueden acreditar aún es que haya existido dolo, es decir, que haya habido intención, que los golpes hayan tenido la intención de matar a Ángel. Es algo que entienden que fue así, que de primera mano pareciera ser el caso, ¿no? La intención de matar a Ángel a través de esos golpes en la cabeza, pero que aún no se puede acreditar. Están esperando que algunas pericias den cuenta de esto para así avanzar con detenciones, cosa que todavía no pasó y que creo que hasta ahora es un poquito lo que más indigna a gran parte de la sociedad de Comodoro Rivadavia, que habiendo pasado tantos días no haya aún una detención. Bueno, la explicación que dio hoy la Fiscalía tiene que ver con eso. Acreditan que los golpes en la cabeza causaron la muerte de Ángel. No pueden acreditar todavía que haya existido intención de que esto pase. ¿Pero de qué manera puede dar golpes en la cabeza sin intención? Ajá. Pensamos lo mismo, Chiche, ¿no? Por supuesto, y esto está claro. De hecho, lo que piensa incluso la Fiscalía misma. Lo que pasa es que una cosa es lo que piensan, lo que creen que puede haber pasado, lo que la lógica indica, y otra cosa es lo que se puede probar. Y lo que se puede poner sobre una mesa adelante de un juez. Muy bien, y en el programa que nos antecede, en Ventura Show, liberaron al rey de la salada y habló con Ventura en su programa. La fiscal es corrupta. Le pregunté el último 10 años, cuántos operativos hizo de marca en la salada y dijo ninguno. 10 años. Se le pregunta cuántos detenidos hubo productores de marca, trucha, como ellos dicen, de la falsificación de marca, ninguno. Quiere decir que hace una causa por falsificación de marca y no hay un solo detenido que venda marca. Se llevaron 8 camiones de mercadería de las ferias. ¿A dónde están esos 8 camiones de la feria? Que se llevaron de mercadería que según, entre comillas, que es marca. Esto es todo un atropello, un robo. Robaron en cada allanamiento, han robado las casas, en mi casa han robado. Muy bien, así hablaba Jorge Castillo, el rey de la salada, con Ventura en su programa Ventura Show. Y así finalizamos con lo que pasó en Radio del Plata y nos vamos ya a la tanda. Las voces de la noche ya están en Del Plata. El momento ideal para escuchar la 1030. Del Plata, la radio de la verdad.
No pagues de más. Vení al supermercado mayorista y minorista PPP. Te esperamos en Avenida General Pedro Díaz 290 en Villa Tesey. De lunes a sábados de 8 a 18 y los domingos de 9 a 14. Mirá todas las ofertas en nuestro Instagram @mayoristappp. Supermercado mayorista y minorista PPP. ¿Más barato? Imposible. Maxi Consumo es tu lugar seguro para comprar y ahorrar, porque sabemos lo que tu negocio necesita. No des más vueltas. Los mejores precios están en Maxi Consumo, que siempre te da algo más. Maxi Consumo es el super mayorista que siempre te da algo más. Maxi Consumo. Estancia Don Ramón, tradición familiar. Encontrar los mejores cortes de carne vacuna envasados al vacío para tu familia. Estancia Don Ramón, siempre la mejor calidad y las mejores promociones. Visítanos en Jerónimo Salguero 1836 en Cava. En Instagram, @tienda Estancia Don Ramón. Estancia Don Ramón, tradición familiar. Diego Schurman te acompaña todos los mediodías en Del Plata. El Zoológico. Un programa equilibrado para la mitad del día. El Zoológico con Diego Schurman. De lunes a viernes a las 12 en Del Plata. La radio de la verdad. Ya estamos en la noche de Del Plata. El momento más variado de la radio. Del Plata. La radio de la verdad. Bicycles for two, broken-hearted jubilee. Parachute, Tommy boots, sleeping bags for two. Na 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 na, worry. Motorcars, handlebars, bicycles for two, broken-hearted jubilee. Parachute, Tommy boots, sleeping bag for you. Driver, a jamboree. Muy bien, y escuchábamos allí este tema, Junk, que es de Paul McCartney. ¿Por qué? Porque hoy, en estas efemérides, un día como hoy, pero en 1970, Paul McCartney anuncia la separación de los Beatles. Fue algo que cayó como agua fría realmente para quienes seguíamos. Yo muy chico recuerdo que nos fuimos todos allí cuando nos enteramos de esto, pusieron las películas de los Beatles y fuimos a ver las películas porque no podíamos creer que se separaban los Beatles. Así que bueno, lanzó este tema como solista. En esta placa incluye 2 temas compuestos que eran para la banda y que 1 año y medio antes formaron parte de las sesiones de Le TV
Jung, así que bueno, tiene mucho que ver con esto y bueno, la letra obviamente habla un montón de todo esto, porque habla de las pérdidas, de las cosas, de los sentimientos, el jubileo de un corazón roto y bueno, así que queríamos recordar un poquitito aquí ese momento histórico de la separación de los Beatles. Y ya, ahí está, ahí seguimos, escuchamos un poquitito más ahí, porque se escucha esa nostalgia en el tema, es impresionante. Muy bien. Y con esta nostalgia, bueno, nos vamos a una entrevista con alguien que ya hemos estado aquí, que ha estado aquí en Radio del Plata con nosotros, aquí en la mesa de Radio del Plata, que es Paula Martorelli, que es abogada penalista. Muy buenas noches, Paula, ¿cómo estás? Muy buenas noches a todos ustedes. ¿Qué decís? ¿Bien? Muy bien, un placer como siempre poder estar compartiendo. Nunca un tema agradable, pero bueno, es lo que nos compete. Lamentablemente sí, bueno, así que bueno, en principio, bueno, el tema del Senado busca endurecer obviamente las penas y reabre el debate sobre las consecuencias de las penas. Aquí estamos, uno de los temas, obviamente, murió Ángel López, un niño de 4 años allí en Chubut. Es una tragedia obviamente y un dolor inmenso, pero bueno, para entender un poquito sobre esto, justamente nos comunicamos con vos, Paula. Bien, bueno, como mencionabas, Marce, arranca esta semana justamente se trató nuevamente la 7ª sesión en la Cámara de Senado sobre las falsas denuncias. Y es un tema que nos compete porque parece que cuando hablamos de falsa denuncia no entendemos bien o parece que estamos hablando de algo utópico, de algo que no podría llegar a pasarnos. Y es mucho más común de lo que pensamos y de lo que nos atraviesa. Y a raíz de esto, que ahora si querés desmenuzamos un poco qué se trata esto de la falsa denuncia, terminamos ayer con esta noticia del fallecimiento de un niño que tiene que ver con esto que venimos peleando, el tema de las falsas denuncias. Claro, qué justo, ¿no? Precisamente esto demuestra la complejidad del sistema judicial que hoy tenemos y del entramado que hay, que es muy difícil, primeramente, poder poner un solo responsable, trayendo el caso de Ángel López, este niño fallecido. Primero porque no podemos, por más que en todos lados sale como primer responsable y autor de este delito la mamá, podemos decir que tendríamos que evaluar y poder comprender y ver un poco más avanzada la investigación a quién hacemos responsable. Y con este tema de las falsas denuncias, ¿por qué tiene relación? Precisamente por esto, porque este caso vuelve a dibujar en la escena, como lo fue el caso de Lucio Dupuy, que todos tenemos muy presente, claro, cuántas denuncias se han hecho y cuánto intervino el sistema judicial para poder, primeramente, mostrar y visibilizar una situación grave que estaba sucediendo en un entorno, en un conflicto familiar, y que no estaba cobrando la relevancia que ameritaba. Lo mismo nos podemos preguntar en este caso, ¿qué pasó? Primero sostenemos y siempre decimos que esto, lamentablemente, como nos viene pasando durante todo este tiempo, cada vez que hay una noticia de esto, es el extremo que podríamos haber evitado rotundamente. Porque todas estas cuestiones son evitables. En algún caso podemos decir, bueno, esto no lo podíamos evitar, terminó pasando. Pero estos casos vienen dando señales y vienen demostrándonos a través de distintos síntomas qué es lo que le está costando a la justicia y a todas las instituciones que están alrededor de un caso poder ver y actuar a tiempo. Por eso cuando hablo de responsables, lamentablemente no es únicamente la persona final que comete este hecho, sino todo el sistema que por omisión, por silencio, por haber sido víctima de haber callado, porque el silencio es uno de los grandes factores que mata, y no hablar a tiempo y no haber actuado, también los pone en un lugar de responsables.
Totalmente de acuerdo, porque la omisión es terrible, porque acá, fíjate, vamos al hecho concreto de esta madre. Obviamente se está investigando y hay que dar tiempo a toda esta investigación, pero hay gente que, allegados, que han omitido, ¿no? Que no han hablado porque no tenés un reparo o no tenés quizás la información necesaria justamente desde la ley como para poder tragar. Digo, como la prevención no tiene buena prensa, llegamos tarde a esto. O sea, es así, lamentablemente es así. Mira, me gustó mucho esto y me lo quedo como frase, porque la prevención, como muchas veces yo sostengo, que la niñez no es algo que traiga votos y la niñez no es un rubro que sea redituable a fines económicos. Me gusta esto que transmitiste, me lo voy a guardar y lo voy a volver a repetir, porque la prevención no trae prensa, es precisamente ese es el punto. Que en lo que hacemos hincapié todo el tiempo. Si actuaríamos y tendríamos todos los protocolos de prevención, porque nosotros estamos totalmente completos, no sé si totalmente completos, por ahí soy utópica yo en este caso, pero tenemos tantas leyes, tenemos tanta información a nuestra mano, tantas normativas, tenemos instrumentos internacionales, tenemos la ley 26061 que protege a los chicos. Y venimos a plantear que pasa un caso de estos y no puedo dejar de preguntar por qué el sistema de prevención, que ya también viene en consecuencia de otros casos que han terminado en una muerte y se han implementado distintos sistemas de alerta, distintos protocolos de acción cuando uno denuncia, cuando uno manifiesta una situación de vulneración y de violencia, si no se implementan. Entonces, ¿qué es lo que está fallando en todo este sistema? La prevención por sobre todas las cosas, porque no es una herramienta que se esté utilizando. No, totalmente. Y acá vos tenés el detalle de cómo, porque se habla de que la madre lo abandona primero y luego vuelve a tenerlo ella por un interés, obviamente, ¿no? Hay algo de esto. Esto es lo que se está trabajando, no podemos meternos mucho porque recién está la investigación abierta, ¿no? Con esto. Tal cual. Pero esto es un caso que nosotros vemos a diario. Lamentablemente, podemos decir que no a diario vemos que terminan en este final atroz, pero esto es una moneda corriente para todos los que hacemos este tipo de rama, que nos dedicamos a los conflictos de familia cuando hay niños involucrados. Vemos un sistema judicial que no está escuchando a las partes, que va a sonar mal y es algo que no nos gusta, pero tenemos un sistema donde de hace mucho tiempo y en estos últimos años con mayor fuerza, siempre la mujer es la que tiene la razón y muchas veces no es así. Entonces el hombre queda invisibilizado ante estos casos y no se lo escucha por la obviedad de que los chicos tienen que estar con la mamá. Es como queremos globalizar y queremos poner que como regla general y nos olvidamos que los casos hay que tratarlos en el ámbito judicial por la particularidad de cada caso. Esto no quiere decir ni que todas las madres sean malas y sean culpables, ni que todos los padres lo sean, porque también ante una denuncia de abuso sexual, siempre el responsable es el hombre. Y es como que tenemos categóricamente puesto en distintos ganchitos quiénes son responsables. Bueno, si hay un abuso sexual, es responsable el hombre, por la condición. Si los chicos tienen que estar siempre con la mamá. Bajo estas ideologías que cada vez se imponen, no permiten la investigación de fondo de los casos particulares. Y otra cosa que yo estoy indignada en nuestro sistema es que hoy tenemos, como lo habrán visto ustedes, que están todo el tiempo en las redes y en lo mediático y dando información, hoy la psicología cobra un rol cada vez más importante y tiene más intromisión en cada caso. Parecería que los psicólogos hoy están en todas las ramas, siempre son escuchados o son consultados. Sí, sí. Y yo pregunto, ¿y qué pasa que estamos criticando tanto dentro del sistema judicial a las pericias psicológicas?
Porque en este caso, por ejemplo, de este niño, estamos cuestionando al juez, bueno, porque se le va a atribuir siempre la culpabilidad, que podemos ver después en la investigación cuán culpable o no fue, pero a la que se le está dando toda la responsabilidad es a la pericia psicológica. Y esto nosotros estamos quejándonos hace tiempo que las pericias psicológicas no están bien fundadas, que son un copio y pegar de los mismos casos, se relatan las mismas secuencias, se defienden cosas que no son defendibles. Y yo digo, si tenemos tantos psicólogos que hoy son muy buenos en la materia, que son expertos en criminología, en las ciencias forenses, ¿por qué no están trabajando dentro del sistema judicial? Porque dar una opinión como la hago yo desde el lado de afuera del Poder Judicial, porque lo hago desde la litigación, también me pueden cuestionar, es muy fácil venir y hablar de un caso que no estás defendiendo. Pero cuando yo voy y defiendo, y estoy en una de estas partes, como podría haber sido el caso de este nene, yo voy en contra muchas veces de las pericias psicológicas, porque no tienen congruencia con la realidad de lo que las partes estamos viendo. Y esto lo hablamos también muchas veces con la parte contraria. Claro. Que el abogado, nos decimos, no, pero esto no concuerda, este informe, esta pericia no concuerda con la realidad. Entonces, es un llamado más a la acción. ¿Por qué no involucrarse un poco más aquellos psicólogos que tenemos y que son muy buenos en la materia dentro del sistema judicial? Porque pedir una pericia de parte, que la puedo pedir, pero que tiene un presupuesto económico y tiene muchas veces una oposición de la contraparte y no me la habilitan en el juzgado, siempre voy a ir a la de oficio, por lo cual la de oficio es la criticada y es la que siempre es responsable. Total. Y por obviedad va a entregar al niño, en este caso, a quien mejor le parezca. Y bueno, no sé si estuvieron la semana pasada, la anterior, tuvimos el caso de las denuncias que se hicieron a los psicólogos de Santa Fe, porque había una red de psicólogos detrás de estas cuestiones. Porque no nos olvidemos que también, volviendo al punto inicial de las falsas denuncias, tenemos detrás una red de armadores de falsas denuncias, que tanto lo son los abogados, los peritos, el sistema judicial interno, el organigrama dentro de un juzgado. Entonces, hay mucho para desentramar y para poner en tela de juicio. Bueno, Paula, muchísimas gracias. Tocó el top y aquí ya finaliza nuestro programa y seguimos aquí con Marcelo Neira y el especial. Así que muchas gracias por esta comunicación, pero bueno, como siempre, queda todo abierto y vamos a seguir. Cuando tengamos más data de este tema, ya nos estamos comunicando nuevamente. No, muchas gracias a vos, Marcelo, como siempre, por la invitación y por la convocatoria. Muchísimas gracias. Bueno, hablamos con Ana Paula Martorelli, abogada penalista, sobre todo este tema que tiene que ver con la muerte de Ángel López. Y ya estamos sobre el informativo, Rox, así que bueno, ya vamos al informativo, ¿no? Buen fin de semana, nos quedamos con Daniel Fernández. Ahí está, gracias. Presenta Maxi Consumo, el supermercado mayor.